Ernest Shackleton quedó atrapado en la Antártida. Su barco, el Endurance, permaneció inmóvil entre enormes bloques de hielo a cientos de millas de la isla habitada más cercana. Shackleton escribió: «Somos intrusos indefensos en un mundo extraño. Nuestras vidas dependen de fuerzas macabras que se mofan de nuestros vanos esfuerzos». La presión del hielo alcanzó su punto álgido el 27 de octubre de 1915. A las 4 de la tarde, el timón se desprendió del barco. Fue entonces cuando el agua empezó a entrar en la nave junto con el hielo. El barco se decantó y crujió. Una hora más tarde, Shackleton ordenó que los perros y la tripulación bajaran al hielo. Fue una sensación horrible, sentir que la cubierta se rompía bajo nuestros pies, ver cómo los baos se torcían y rompían, con un estruendo parecido al de un fuerte disparo. A las 8 de esa tarde, Shackleton y la tripulación estaban acampados sobre los témpanos de hielo, en mitad del mar de Weddell. Durante los 5 meses siguientes, ese sería su hogar. El comandante del barco, Lionel Greenstreet, observó desde su tienda cómo el Endurance se dejaba vencer por el mar y escribió: «Podías oír cómo el barco crujía por encima del hielo y casi podías sentir crujir tus costillas. Y de repente, una luz lo iluminó todo y desapareció al momento. Parecía el fin del mundo». Ernest Henry Shackleton pasó sus primeros años de vida en la granja de su familia en Irlanda. Nació el 15 de febrero de 1874 en Kilkee, a las afueras de Dublín. Cuando tenía 10 años, toda la familia se trasladó a Londres. Allí vivían en una mansión al sur de la ciudad. El matrimonio Shackleton tuvo 10 hijos. Ernest tenía un hermano y 8 hermanas. Fue al colegio privado de primaria, Fair Lodge. Sus compañeros se reían de su acento irlandés y lo llamaban Mickey. Shackleton se trasladó a Dulwich College cuando tenía 13 años. Sobresalía en todos los deportes, pero los deberes y el estudio no estaban hechos para él. Shackleton era inteligente, pero le faltaba interés. Era un lector voraz, interesado tanto por la poesía como por los cuentos románticos sobre marineros y safaris en islas lejanas. A los 16 años, Shackleton dejó el colegio para vivir sus propias aventuras. Entró en la marina mercante y con la ayuda de su padre consiguió trabajo en un barco de carga, el Houghton Tower. Shackleton salió de Liverpool en la primavera de 1890. El trabajo era peligroso y difícil. Shackleton tuvo que aprender literalmente a atar cabos, ya que el enorme Clipper navegó desde Valparaíso bordeando el Cabo de Hornos. Aceptó sin protestar tanto la dureza como la monotonía del trabajo. En la India, descargó a mano uno a uno toda la carga de sacos de arroz. En Cabo de Hornos sufrió una lumbalgia. En Iquique padeció disentería. Y cerca del Cabo de Buena Esperanza fue el encargado de sujetar el timón durante una tormenta terrible. El capitán del Houghton Tower lo recordaba como el chico más cabezón y obstinado que jamás había conocido. En 1898, Ernest Shackleton tenía 24 años y consiguió el título de capitán, un estatus que le permitía tener el mando de cualquier embarcación británica que surcara cualquiera de los mares. Pero Shackleton quería viajar allá donde la tierra terminaba. El 13 de septiembre de 1900 solicitó la entrada en la Expedición Nacional Británica a la Antártida y así empezó una búsqueda que duraría el resto de su vida. La etapa heroica de la exploración polar estaba en pleno apogeo. En 1890 se llevaron a cabo 17 intentos para alcanzar el Polo Norte.
y a 20 millas de distancia, un puñado de aventureros de Alemania, Noruega, Bélgica y Gran Bretaña participaban en su particular carrera hacia el Polo Sur. La Antártida era la última gran parte del mundo que quedaba por descubrir, y Ernest Shackleton pensaba que allí encontraría fama y fortuna. En el año 1900, Sir Clements Markham, el presidente de la Real Academia de las Ciencias de Londres, anunció la financiación de una expedición británica. Markham designó al teniente de la Marina Británica Robert Falcon Scott, de 32 años, como comandante de la expedición, acertadamente bautizada con el nombre de Discovery. Shackleton se esforzó por conseguir un lugar en esa expedición, y en el verano de 1901 fue recompensado con un puesto de subalterno en el Discovery. El 31 de julio, el barco zarpó del río Támesis rumbo a la Antártida. Después de 6 meses en el mar, el Discovery finalmente recaló en McMurdo Sound, donde permanecería durante el largo y oscuro invierno antártico. Pero incluso en el aislamiento de la Antártida, Scott mantuvo la estricta jerarquía de la Marina Británica, que no permitía que los oficiales se mezclaran con la tripulación. Cuando por fin en julio volvió a brillar la luz del día, Shackleton fue seleccionado para realizar la misión más importante de la expedición, el gran viaje hacia el sur, un trayecto de más de 2.000 kilómetros hacia el Polo Sur. En noviembre de 1902, Robert Scott partió hacia el sur con Shackleton y el médico de la expedición, el doctor Edward Wilson. Fue un viaje angustioso. Los 3 hombres tuvieron que luchar contra las partículas minúsculas de hielo que les cortaban mientras se desplazaban por el agreste terreno. Después de unos días, se quedaron atrapados en su tienda por culpa de una tormenta de nieve. Pero Shackleton seguía siendo optimista. Durante esos días escribió: «Mientras tengamos tiempo, continuaremos hasta que encontremos todo lo que podamos. Es una experiencia única. Despacio pero con seguridad, estamos descubriendo el secreto de este lugar maravilloso». A mediados de diciembre les quedaba ya poca comida. El doctor Wilson detectó síntomas de escorbuto en los 3. Y el optimismo no duró mucho. Las raciones de comida disminuyeron tanto que una semana más tarde tuvieron que volver al campamento sin haber llegado al Polo Sur. Se quedaron aproximadamente a 650 kilómetros de su meta. El viaje de vuelta fue desalentador, especialmente para Shackleton. Estaba muy enfermo de escorbuto y el doctor Wilson temió que no pudiera sobrevivir al viaje de vuelta en barco. El 3 de febrero, los 3 llegaron sanos y salvos al Discovery. El barco seguía congelado en el mismo lugar donde lo dejaron, pero ahora había un barco de apoyo, el Morning, a solo 4 millas. Scott decidió quedarse en la Antártida otro invierno, pero Shackleton se fue con el Morning. Fue un duro golpe para su ego. Shackleton volvió a Inglaterra el 12 de junio de 1903 y se enamoró de Emily Dorman. Se casaron ese mismo año y su primer hijo, Raymond, nació en febrero de 1905. La familia crecía y Shackleton sentía la necesidad de hacer algo con su vida, pero no tenía muy claro qué. Se presentó como parlamentario, compró participaciones de un negocio de barcos de vapor y abrió una empresa de tabaco. Pero ninguna de estas actividades le dio la fama y la fortuna que buscaba. Él nunca dejó de pensar en el Polo Sur,
y en 1906 no tenía otra cosa en la cabeza. A los 32 años confesó a un amigo: «Pronto organizaré una expedición, y esta vez seré yo quien la dirija». En 1907, Ernest Shackleton hizo públicos sus planes de realizar una expedición independiente a la Antártida. Esta vez él sería el jefe de la expedición. Fue una tarea colosal. En la carrera hacia el Polo Sur, Shackleton no solo competía con su antiguo capitán Robert Falcon Scott, sino que además tenía que financiar el viaje él solo. En julio de 1907, Shackleton zarpó a bordo de su nuevo barco, el Nimrod. Dejaba sola a su mujer con sus 2 hijos, su hijo Raymond de 2 años y su hija Cecil de 7 meses. Le escribió a su mujer: «Eres demasiado buena para mí, amor mío. Has sido mi luz y mi orgullo, y no siempre he sabido valorarlo. Pero ahora, en el fin del mundo, mi corazón se ha dado cuenta». En enero, el Nimrod llegó a aguas antárticas. El lugar más idóneo para atracar era McMurdo Sound, pero muy a su pesar, Shackleton le había prometido a su antiguo capitán, Robert Scott, que se mantendría alejado de su primer campamento. Los empinados precipicios y los inestables témpanos de hielo hicieron imposible atracar el Nimrod. Shackleton se pasó 3 días buscando desesperadamente un lugar para fondear. El combustible se estaba agotando y el 25 de enero se vio obligado a dirigirse hacia McMurdo Sound. Bajaron del barco 180 toneladas de carga y Shackleton mandó al Nimrod de vuelta a Nueva Zelanda a que les esperase para el viaje de vuelta un año más tarde. Hasta entonces, 15 hombres vivirían en una cabaña que Shackleton había traído ya prefabricada. Tenía 10 metros de longitud y 5,5 de ancho, con diversos dormitorios minúsculos y una estufa de carbón. Además, tenía una biblioteca, una despensa, un cuarto oscuro y una mesa para comer. El éxito se debía en parte a la capacidad de liderazgo de Shackleton. El jefe, tal y como lo llamaban, forjó la importancia del trabajo en equipo y del compañerismo. Raymond Priestley, el geólogo del grupo, se pasó días cavando en busca de muestras de roca. Priestley escribió en una ocasión: «Shackleton solía venir conmigo y cavar mientras se inventaba historias y cantaba. Era el único compañero que venía a ayudarme». En noviembre, Shackleton emprendió un viaje de unos 1.100 kilómetros hacia el Polo Sur, con 3 hombres y con 4 ponis de Manchuria. Respecto a esto, Shackleton escribió: «Finalmente emprendemos el camino después de 4 años de reflexión y de trabajo. Rezo para que tengamos éxito porque mi corazón se juega mucho en esto». Después de 24 días muy duros, pasaron por el lugar más meridional que se había alcanzado hasta entonces, el récord previo que Scott había conseguido en 1902. Habían llegado más al sur que nadie y retrocedieron a solo 143 kilómetros del Polo Sur. Mucho después, Shackleton bromeaba con su mujer: «Pensé que preferirías tener un burro vivo que un león muerto». El 14 de junio de 1909, volvieron a recibir a Shackleton como un héroe en Londres. Había pasado 10 años buscando el Polo Sur, pero en diciembre de 1911, un explorador noruego llamado Roald Amundsen le ganó la partida. Un mes más tarde, el viejo contrincante de Shackleton, Robert Falcon Scott, llegó también al polo. Pero Scott y sus 4 acompañantes murieron en el viaje de vuelta. En 1913, Shackleton anunció la expedición Endurance, su proyecto más ambicioso hasta entonces. Planeaba llegar al Polo Sur y continuar más allá, cruzando el continente de un lado a otro. Shackleton compró el barco Polaris y lo rebautizó como Endurance, ya que era el lema de su familia, Fortitudine Vincimus,
Con resistencia lo conseguiremos. Más de 5.000 personas solicitaron viajar con él, 3 de las cuales eran mujeres. Querido señor Ernest, somos 3 chicas fuertes y sanas, capaces de soportar cualquier vicisitud que ustedes puedan soportar. Si nuestra vestimenta femenina es inconveniente, no nos importaría llevar atuendos masculinos. Pero Shackleton se decidió por 27 hombres y 69 perros para tirar de los trineos. Shackleton presentó su barco y sus hombres a la Marina Británica y recibió una orden clara de Winston Churchill: proceder. Se despidió de su mujer y de sus hijos, Raymond, Cecil y el nuevo miembro de la familia, Edward, y se fue con el Endurance hacia el sur. Llegaron a las aguas heladas del mar de Weddell en diciembre. El hielo era grueso y Shackleton tuvo dificultades para encontrar aguas abiertas. A finales de enero, el Endurance quedó encallado y congelado en el mar a menos de 100 millas de tierra. Frank Hurley, el cámara de la expedición, registró tanto en foto como en cinematógrafo los intentos inútiles para liberar la embarcación del hielo. Atrapado, el Endurance iba a la deriva hacia el oeste, arrastrado por los témpanos de hielo. El capitán del barco, Frank Worsley, escribió: «El ruido era muy fuerte, como un tren enorme con ejes chirriantes, como los gemidos y las quejas de las almas condenadas en medio de una tormenta». Grandes placas de hielo presionaban el casco de madera del Endurance. Los hombres no podían hacer nada y cabía la posibilidad de que el hielo aplastara el barco. Para mantener la moral alta, Shackleton organizaba carreras de perros sobre el hielo y dentro del barco proponía juegos, cantaba y hasta montó una peluquería. El capitán del barco escribió sobre Shackleton: «Se podía llegar a pensar que nunca le preocupaba nada. Era el rey de las payasadas y las bromas en el barco». El 18 de octubre, la presión del hielo hizo que el Endurance se inclinara en un ángulo de 30 grados. El fotógrafo Frank Hurley escribió: «A cada minuto hay partes que saltan, se doblan y se rompen. La línea de presión afecta a todo el barco y hace que vaya hacia la cresta del arrecife como si fuera un juguete. El barco está condenado». Una semana más tarde, el Endurance empezó a hundirse. Shackleton ordenó bajar al hielo los perros, los botes salvavidas y las provisiones. Insistía en que todos tenían que desprenderse de los objetos personales y coger solo lo necesario para sobrevivir. El 21 de noviembre de 1915, después de pasar 10 meses atascados en el hielo, la tripulación del Endurance fue testigo del hundimiento de su barco en el mar de Weddell. La masa flotante de hielo era demasiado gruesa para llegar a aguas abiertas. Tenían que esperar a que el mar se derritiera. Shackleton y su tripulación sobrevivieron durante 4 meses y medio, con frío, mojados y hambrientos, sobre un témpano de hielo en medio del mar. Sus tiendas se llenaban de agua durante el día y se congelaban por la noche. Las tormentas de nieve les dejaron atrapados durante días. Las raciones de comida eran escasas. Y en enero ya no podían permitirse alimentar a los perros. 4 de ellos fueron sacrificados. El resto acabaron igual poco después. El 9 de abril, después de estar viviendo sobre el hielo casi medio año, se abrió una grieta. Había llegado la hora de abandonar el témpano y buscar tierra firme. Se distribuyeron en 3 botes salvavidas: el Dudley Docker, el Stamp on Wheels y el James Kirk. Ernest Shackleton los guió por el mar tempestuoso. Tras 6 días en los botes, llegaron a la isla Elefante.
El extenuante viaje les dejó deshidratados, llenos de llagas por el agua salada y al filo de la demencia por culpa del agotamiento. Era la primera vez en 16 meses que pisaban tierra firme. Los vientos soplaban a 100 kilómetros por hora. Las temperaturas alcanzaban 30 y 40 grados bajo cero. Transformaron 2 botes en una pequeña tienda para cobijarse, descongelaron hielo para poder beber y usaron pingüinos y focas como alimento y combustible. Pero el invierno estaba a punto de llegar y Shackleton sabía que no podrían sobrevivir durante mucho tiempo en la isla. James McNish, que era carpintero, reforzó uno de los salvavidas, el James Kirk, de casi 7 metros, con madera y lona, para que Shackleton pudiera partir junto con 5 hombres más en busca de ayuda. Buscaban un puerto ballenero en la isla Georgia del Sur, a 800 millas de uno de los mares más encrespados del mundo. En el trayecto pasaron mucho frío y las posibilidades de supervivencia eran reducidas. Una noche, la pequeña embarcación James Kirk fue golpeada por una ola tan grande que Shackleton confundió su cresta blanca con un claro del cielo. Después de 17 días, Shackleton y sus acompañantes llegaron a la isla Georgia del Sur, pero conseguir ayuda no sería nada fácil. El puerto ballenero estaba en Stromness, al otro lado de la isla, a 150 millas por el mar. El James Kirk estaba en muy mal estado, así que Shackleton decidió atravesar la accidentada geografía de la isla a pie. Shackleton y 2 de sus hombres tardaron 36 horas en encontrar un camino que cruzara las montañas, glaciares, los acantilados de hielo y los campos de nieve de la isla. A la mañana del segundo día, les pareció oír de lejos el sonido del vapor del puerto ballenero de Stromness. 3 hombres sucios, con barba y con la ropa hecha jirones, aparecieron en el puerto. Un encargado les preguntó: ¿Quién demonios sois? Me llamo Ernest Shackleton. Shackleton estuvo 3 meses intentando volver a la isla Elefante para rescatar a sus hombres, pero el mal tiempo y el espesor del hielo frustraron todos sus intentos. Finalmente, en agosto de 1916, un barco de vapor chileno se acercó a la isla y Shackleton fue con un bote salvavidas a por sus hombres. En una carta a su mujer, Shackleton decía: «Todos han sobrevivido y eso que hemos pasado por un infierno». Hacía 2 años que el Endurance había partido de Inglaterra, pero para Ernest Shackleton el viaje todavía no había acabado. En 1916 fue el protagonista de uno de los intentos de rescate más heroicos de la historia, pero su éxito se vio pronto empañado por terribles noticias. Antes de salir de Inglaterra en 1913, Shackleton contrató un equipo de suministro en el lugar por donde pretendía pasar cuando cruzara el continente antártico. Los hombres cumplieron su misión, pero con resultados desastrosos. Su embarcación, el Aurora, reventó en el mar y dejó a 10 hombres encallados. 3 murieron. En diciembre de 1916, Shackleton volvió a Europa en plena Primera Guerra Mundial. Millones de hombres morían en las trincheras y las historias del frente eclipsaron la odisea del Endurance y su tripulación. A los 43 años, Shackleton se ofreció para la campaña solidaria de la población civil durante la guerra y lo destinaron a Sudamérica para realizar labores propagandísticas, pero nunca alcanzó la fama, la gloria ni el dinero que ansiaba. Se sentía frustrado y en febrero de 1919 rechazó su trabajo para planear lo que sería su última expedición al Polo Sur. En ese momento escribió a su mujer Emily: «Creo que no sirvo para nada a menos que esté en medio de una tormenta en territorios inexplorados. Eres una mujer maravillosa por haber soportado mis excentricidades todos estos años. Creo que me entiendes mejor que todos mis conocidos juntos».
En septiembre de 1921, Shackleton partió de Inglaterra a bordo del Quest. Casi la mitad de la tripulación había estado con Shackleton en la desafortunada expedición del Endurance. Las aguas estaban picadas y el motor del Quest falló en numerosas ocasiones. Shackleton estaba preocupado, no perdía detalle, dormía poco y hacía un sobreesfuerzo tanto físico como mental. La tripulación también estaba preocupada. En aquellos días, Shackleton le escribió a su mujer: «No estoy muy bien, siento como si fuera a envejecer en un par de días». A mediados de noviembre llegaron a Río de Janeiro y pusieron a punto el Quest antes de adentrarse en el hielo. El 18 de diciembre, Shackleton sufrió un infarto. Sus amigos le dijeron que se pusiera en tratamiento, pero él no quiso, y el Quest continuó hacia el sur. Llegaron al puerto de Grytviken, en Georgia del Sur, 2 semanas más tarde. Shackleton se encontraba mejor. Recordó su anterior viaje a la isla y se sintió feliz por volver a estar allí. Pero esa noche llamó al doctor porque le dolía la espalda y la cara. Minutos más tarde sufrió un infarto mortal. Ernest Shackleton murió el 5 de enero de 1922 a los 47 años de edad. Su tripulación decidió que un barco que se dirigía a Montevideo se llevara el cuerpo. Cuando el barco llegó a puerto, el gobierno de Uruguay le hizo un funeral fastuoso, casi de estado. El presidente de Uruguay declaró: «Shackleton no era solo una de las grandes glorias de Inglaterra, sino que también era un magnífico ejemplo de humanidad. En una época repleta de héroes de guerra, él fue un héroe calmado y fuerte que nunca provocó ni muerte ni dolor». Se informó a su mujer desde Uruguay y ésta dijo que su marido debería ser enterrado en la Antártida, el lugar al que dedicó su vida. Así que después de muerto volvió a Georgia del Sur y fue enterrado en el cementerio de los balleneros, justo en la parte sur de Grytviken. Los cuerpos de los balleneros normalmente se entierran este-oeste. Shackleton está enterrado en dirección norte-sur mirando hacia el sur. Ernest Shackleton dejó una huella permanente en el continente de la Antártida. Hoy en día, cualquier globo terráqueo indica la barrera de hielo Shackleton y los montes Shackleton. Pero su condición de héroe es un concepto moderno. En su época, su fama fue escasa y la importancia de su misión fue eclipsada por su muerte. Se le reconoce no solo por ser un líder que veló por la seguridad de sus hombres en situaciones extremas, sino también por ser un romántico que puso rumbo a un sueño y nunca dejó que el fracaso le impidiera seguir su camino.